Buenas tardes, Dios me les bendiga. Una vez más, un domingo más, estamos aquí en Iglesia Impacto de Dios Cariari, Costa Rica. Somos restauradores del altar. Queremos saludarles ahí los que se encuentran en casa, en su trabajo, donde estén viendo esta transmisión el día de hoy. Hoy me encuentro con mi hermana en Cristo, Mariane Martínez, como invitada. Me gustaría también presentarme. Soy parte de Iglesia Impacto de Dios. Sirvo al Señor en lo que es la maestra de niños, el ministerio de niños y también en el de danza. Y también me gustaría que mi hermana Mariane se presente y les comenten qué sirve ella al Señor en la iglesia. Dios me les bendiga en esta tarde. Espero que se encuentren bendecidos, que se encuentren en victoria. Mi nombre, como dijo la hermana, es Mariane. Para mí es un honor poder estar hoy aquí para compartir una palabra, algo más de lo que el Señor nos ha venido edificando a cada uno de nosotros, esperando que sea de bendición para sus vidas. Yo soy parte del grupo de jóvenes, del grupo Kadosh, y también estoy en el grupo de danza, León de Judá. Entonces, pues agradecida de este espacio. Amén, aleluya. El tema de hoy se llama ¿cómo se relaciona la fe con la voluntad de Dios? Entonces, el día de hoy nuestra hermana nos va a estar compartiendo la palabra conforme a ese tema. Me gustaría que ella, sin más, nos inicie con el tema y con la palabra, y que sea de bendición para Amén. todo el que esté escuchando, y en el tiempo que nos escuche, sea más tarde, sea mañana, sea dentro de unos días, porque acá en la página de nuestra iglesia queda ahí el videíto. Entonces, si usted también en YouTube. En YouTube también estamos ahí en redes sociales, y también tenemos una página ahí en lo que es TikTok. Como Impacto de Dios Cariari. Impacto de Dios Cariari. Entonces ahí hay varias plataformas, varias redes donde pueden encontrar lo que son estas palabras, estas transmisiones grabadas, y ahí van a quedar. En el tiempo que usted lo vea, sé que va a ser de gran bendición y va a impactar sus vidas. Amén. Quiero en este momento, hermano, ahí donde usted me está escuchando, que le pida al Espíritu Santo que abra sus sentidos espirituales. Amén. Para lo que hoy vamos a hablar sea de edificación para su vida. Igualmente que esta palabra quede guardada en el depósito para en cualquier momento, ¿verdad?, que sea necesaria. Queremos hablar sobre el tema de la fe y cómo está relacionada con la voluntad de Dios. Sabemos que en la palabra del Señor nos dice qué es la fe. Como conocemos, Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es esa certeza de lo que yo espero, de lo que yo creo en Cristo, ¿verdad? Estamos hablando en un espacio del reino de los cielos, en un espacio donde hay que tener como hijo de Dios esa fe de creer que existe un reino de los cielos, que ha venido un Salvador, el que ha venido a salvarme, a perdonarme de pecados, por el cual yo tengo ese acceso a la salvación gracias a ese sacrificio que Él tuvo en la cruz del Calvario por mis pecados y por sus pecados también. Dice que también es aquella convicción de lo que yo no veo, de lo que yo espero. Entonces, también comprendemos como otro espacio qué significa la voluntad o qué es la voluntad de Dios. La voluntad se relaciona a aquello humanamente, lo que yo deseo hacer, me place, lo hago. Ejemplo, tengo la voluntad, me place mover este lapicero de aquí a acá. Entonces vamos a lo mismo con la voluntad de Dios. Es lo que Él tiene destinado para mí, es lo que Él sabe que es conveniente para mí como hija de Dios. Entonces dice que se encuentran varios versículos sobre la voluntad de Dios o intenciones. Primeramente quiero conversar como ese espacio de esa voluntad adquirida como hijos de Dios. Quiero compartir con ustedes, tal vez si lo pueden buscar ahí en casa, Hebreos 10:36 dice, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sabemos cuál es la promesa que Él nos ha dado, que es la salvación. Es lo primero por lo que usted y yo todos los días luchamos. Desde que nos levantamos es un nuevo día para luchar por esa fe.
que no se nos sea robada por el enemigo. Una fe, una salvación que el enemigo no pueda venirse a robar a través de sus maquinaciones, porque dice la palabra del Señor que el enemigo tiene maquinaciones y él planea varias estrategias para que usted y yo caigamos en ellas y esa salvación sea robada o esa salvación se vaya de nosotros, esa posibilidad de ser salvos, mejor dicho, ¿verdad? En el día, a través del pecado, a través de un mal pensamiento, a través de una acción consciente o inconsciente que hacemos. Esta promesa es esa corona de vida y dice que la paciencia, ¿qué es lo que produce? Dice que la paciencia produce la fe, que está en Santiago 1:3. Me gustaría hacer como la distinción con la hermana Cherry. Amén. De la fe y la unción. ¿Por qué? Porque yo era una de las personas que antes de comenzar, bueno, cuando comencé los caminos de Dios, relacioné demasiado la fe con la unción, o digamos, la fe con milagros nada más. Relacionaba que la fe en Cristo eran los milagros que Dios podía hacer por mí o Jesús por mí, pero no es así. Sabemos que ahorita conozco que la fe es esa convicción que yo tengo en la palabra que Cristo ha dejado para mí. Es esa fe, como dice nuestra líder Sujei, la que me ayuda a sobrevivir y a estar segura todos los días que hay alguien que está luchando por mí, que hay alguien que ha dejado promesas para usted. Amén. Y para mí. Entonces, la diferencia entre la fe y la unción. La fe es ese creer, es la certeza en una palabra, y la unción es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios a través de usted, y por eso se hacen los milagros o realidad la palabra que Dios da, pero esta unción también está delegada bajo la voluntad de Él, porque dice que todo lo que ha hecho Dios para nosotros es bueno. Ajá, entonces me gustaría que mi hermana Cherry pudiera leerme Mateo 7:21. Leemos Mateo 7:21 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, como podemos ver, dice que no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. O sea, es esa condicionalidad o esa condición que para yo obtener y poder entrar al reino de los cielos, tengo que hacer la voluntad de Dios. Y sabemos, como hemos aprendido aquí, la voluntad de Dios está escrita en la palabra de Él. Amén. ¿Verdad? Ya podemos ver los 10 mandamientos, también podemos ver en el Nuevo Testamento que se tiene que cumplir, y algunas adquisiciones más como no cometerás adulterio, pero también Jesús vino a decir que si aún usted codicia en su mente a ese hombre o a esa mujer, aún así ya también es pecado. Entonces, podemos ver esa voluntad que hay que seguir, ese buen camino que el Señor ha dado para nosotros. También dentro de la voluntad de Él está en Primera de Tesalonicenses 5:16, que nos dice: estad siempre gozosos. Dice que hay que estar siempre gozoso, dice que hay que orar sin cesar, dice que hay que dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. O sea, también esa es parte de la voluntad de Cristo, que a pesar de la prueba, de la aflicción, de la circunstancia, a pesar de cualquier situación que mi hermano o mi hermana me haya hecho, que me haya hecho enojar, dice que siempre tengo que estar gozosa, porque dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es lo que me va a ayudar a mí a sobrevivir el día al día. Amén. Porque dice que el ayer ya pasó y hoy todas las cosas son hechas nuevas. Y también dice que cada día trae su propio afán. Por eso hay que preocuparnos un día a la vez, de cómo yo voy a sobrevivir a este día, cómo la fe que yo le pido al Señor, Señor, produce en mí una fe inquebrantable. Amén. Es esa fe
que no cualquier circunstancia que el enemigo traiga me haga dudar de todo lo que el Señor haya hecho en mí, que esa fe sea tan inquebrantable que yo no dude que yo tengo la identidad de Cristo, que soy hija de Dios. Asimismo, dice en Lucas 12:32. 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces también Cristo nos dice que a Él se le ha placido, o sea, ha sido su voluntad. Todo lo que ha pasado y ha sucedido desde que Cristo viene, Él muere por nosotros, el que dejó al Espíritu Santo para que nos guíe, todo ha sido por su voluntad, no por nadie más, porque mi voluntad puede hacer que yo viva en una gran mansión con muchas casas y que haya gente que me haga comida y me lave la ropa y tener carros. Esa puede ser una voluntad que yo desee, algo que yo quiera. Pero la pregunta es, ¿eso me servirá de bien para mí? Solo Dios sabe. ¿O será la voluntad de Dios? Será la voluntad de Dios para mi vida. Cierto. Entonces, hay muchas cosas que nosotros anhelamos, pero no son la voluntad de Dios porque nos llevan más bien para perdición. Cierto. ¿Qué tal que si yo me afano buscando? No estoy diciendo que usted no tiene que trabajar, no tiene que buscar cómo mantenerse, no. Sino si yo me afano tanto en el dinero o la adquisición del dinero, puedo perder la voluntad de Dios en mí. ¿Por qué? Porque me puedo volver una persona egocéntrica, creída, avariciosa. Entonces puedo perder ese camino que Dios ya ha determinado para mí, esa voluntad de Él hacia mí, que la primera voluntad de Él es que seamos salvos. Después de ahí, todo lo que servirle a Cristo, predicar, evangelizar, todo lo demás hay que hacerlo porque Él también lo ha estipulado, pero lo primero es que usted y yo seamos salvos. Amén. Eso es lo primero que hay que buscar en Cristo, esa voluntad de ser salvo y que esa fe no nos falte, esa fe que me permite levantarme hoy, abrir mis ojos y decir, bueno, hoy es un nuevo día. Señor, hoy te doy gracias, porque sé que Él es real, porque sé que Él está aquí, está dentro de mí, está dentro de la hermana Cherry, de las que están aquí, del que está en su casa, sé que Él está aquí conmigo, sé que Él es real, que un día le veré, que un día me gozaré, alabaré su nombre. Tener esa fe de que algún día vamos a alcanzar, o sea, verle y estar allá en la eternidad con Él. Con Él, esa es la fe. Igualmente con nuestros seres queridos, es luchar por ellos y saber que el que muere con Cristo, todo está bien. Es ganancia. Es ganancia. Entonces hay más bien que gozarnos, pero ¿cómo gozarnos? Cuando estamos llorando, sí, cuando sentimos la pérdida. Pero es que cuando la persona se va con Cristo ya hay una ganancia. Es por lo que hemos venido a este mundo a luchar, y dice que se puede ganar la carrera, la buena carrera. Amén. La ganamos. Así es. Bueno, entonces, ahora sí dijo el otro, de verdad. ¿Cómo se relaciona la fe con la voluntad de Dios cuando pedimos? O sea, ¿cómo se relaciona mi fe, lo que yo creo, con la voluntad de Dios? Quiero que este versículo le quede a usted, tal vez lo pueda apuntar ahí. Dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero escucha la condicionante, dice que la confianza mía tiene que ser que si yo pido alguna cosa bajo o conforme a su voluntad, Él la oye. Entonces, ¿por qué cuando yo estoy orando y le pido al Señor, Señor, por favor, yo quiero esto, quiero el otro? ¿Por qué hay muchas personas que se preguntan? O al menos a mí también me pasó. Hubo por mucho momento que yo me preguntaba, Señor, pero yo te pedí esto, ¿y por qué no pasó? Pero nunca me pregunté si era la voluntad de Dios. Porque a veces la voluntad de Dios nos quiebra. A veces la voluntad de Dios no la podemos comprender, pero es que no hemos venido para comprender las cosas de Dios, sino para hacer su voluntad, para seguir lo que es bueno para mí. Y la voluntad de Dios en cada uno de nosotros es diferente.
Dios tiene una voluntad para con Cherry, para con Su, para con usted, Anita, y para mí. Entonces es un trato del Espíritu Santo conmigo, con Mariane, esa voluntad que yo tengo que preguntarle. Y yo me acuerdo que cuando estaba estudiando esto, yo me comencé a preguntar, ¿yo pido conforme a la voluntad de Dios? O cuando me pasó una de las pruebas, dijo el otro. Más difícil. Ajá, más difícil. Yo dije, ¿yo en algún momento pedí la voluntad? O yo le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres con esto? Yo nunca le pregunté eso. Durante todo ese tiempo que yo ayunaba, lloraba y yo le pedí. Yo solo quería, a la hermana Sujei quiere opinar algo. Tenemos un aporte de su... No sé si ese versículo lo tiene contemplado y si no para que lo compartan, sería bonito. Santiago 4:3. Santiago. Ajá, es conforme a lo que ustedes hablan. Santiago 4:3. Vamos a buscarlo. Bueno, mientras la hermana Cherry va buscando Santiago 4:3, entonces yo en ese momento, porque hubo bastante tiempo que no dormía yo después de lo que pasó, y yo decía, ¿qué pasó? yo decía, ¿qué me faltó? Y llegué a preguntarme, porque es que mi fe estaba condicionada solo a milagros, mi fe estaba pensando en lo que era bueno para mí, en lo que tú querías, en lo que yo quería, en mi voluntad, porque yo no quería sufrir, yo no quería sentirme mal, yo quería que todo fuera color de rosa, o que la prueba pasara, pero que esto pudiera ser un testimonio para yo decir, quería otro tipo de testimonio, como o querías otro tipo de milagro. Otro tipo de milagro también. Yo quería estar un día con la persona y contarlo, vea, a nosotros nos pasó esto y existe un Dios, pero yo ahora le digo, a mí me pasó esto y existe un Dios. Existe un Dios que sabía que era bueno para mí, que era bueno para todos los que estábamos en esa situación. Entonces yo me acuerdo que esa madrugada de las que no dormía, yo le preguntaba a Dios si Dios me regaló esto, porque yo le decía, yo decía, Señor, no quiero preguntar directamente por qué, pero es que no tengo que decirlo con palabras, Él conocía mi corazón, Él sabía que yo no entendía por qué me estaba pasando lo que me pasaba. Si yo, como les repito, yo ayuné, lloré, yo declaré la palabra, porque yo me armaba valor, y yo decía, tu palabra me dice que lo que yo declare con mi boca asociara, y yo sentía que yo reventaba, dijo Graying al enemigo. Sí, yo sentía que era una fe, que yo caminaba, como dicen, en el aire, porque era una convicción, porque eso dice, es una convicción. Yo me aferré tanto a esa palabra que lo que yo declarara, eso se hacía, pero nunca le pregunté al Señor, Dios, ¿cuáles son esas palabras que tú quieres que yo diga para que se hagan? Porque tal vez la palabra no era esa, tal vez la palabra era que muchas son las aflicciones, que después me aferré a esa palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, Dios nos va a librar. Entonces, amén. Leemos Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios. Yo. Ya más muy claro. Muy claro. Bueno, a leer. Pedimos mal a veces, porque como decía la hermana Mari, pensando en que, como dijo usted, clamé, oré, y no sucedió lo que pedíamos, ¿verdad? Pero sí sucedió la voluntad del Señor. No, y lo delicado que es cuando nosotros vinculamos esa fe a milagros. Es tan difícil, ¿por qué? Porque humanamente esperamos que suceda ese milagro. Que suceda el milagro y no sucede. Y cuando no sucede, eso es una puerta que el enemigo usa para entrar y que entre incredulidad a su vida. Que usted ya no crea que existe un Dios de poder, que usted ya no crea en un Cristo que levantó y resucitó a Lázaro de entre los muertos, que es un Cristo que sana. Es algo que, de hecho, me pasó. Estábamos conversando y el tema que se iba a dar era el tema de los milagros, y yo me acuerdo que yo ese día, Señor, qué difícil, porque no había notado que tal vez tenía yo ese problema, aún no había comprendido que el hecho de que Dios no hiciera el milagro, que yo, como dije, hay que dejar el yo,
el que yo quería, me hizo dudar de que Dios existía. Ahí tu fe desmayó un poquito. Ajá, Y en entonces, eso trabaja Satanás, en que esa fe desfallezca, ¿verdad? exactamente. Entonces, ¿se puede perder la fe? Y no es ni que se pierde. ¿Puedo dejar de creer porque es una decisión como el amar? Sí. Yo decidí, pero yo me acuerdo que en ese momento, y cuando Dios me regaló esto, también era como, le hemos preguntado cuál es la voluntad para conmigo en diversas pruebas, porque no todas las pruebas son iguales. No para todas, digamos, si estoy pasando una prueba de finanzas, Dios va a tratar conmigo de una manera, pero si algún momento, y la cubrimos con la sangre de Cristo, Amén. le sucede a otro hermano, va a tratar con él de otra manera. Sí. También dice que, yo me preguntaba, entonces, ¿existe esta voluntad de Dios individual? Sí existe. Sí existe una voluntad relacionada a mi vivir, a cómo yo me voy a expresar, a cómo yo debo de caminar, conducirme, y también existe una voluntad de Dios en mi ministerio, porque a veces queremos una voluntad, yo quiero tener el ministerio que tiene mi hermano, pero esa no es la voluntad, o al menos huimos de algún ministerio que uno dice, no, creo que no es el que yo quisiera. Yo soy más bueno en este. Yo creo que soy más buena en este. Ajá. Y tal vez Dios no te quiere en ese, te quiere en otro. Ajá. Entonces, dice, Pablo nos dice que en Hebreos 13:21 dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis, o sea, Él nos dice a nosotros, os haga aptos, o sea, que el Dios de paz te haga apto a ti en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. O sea, hasta eso, hay que pedirle al Padre que me haga apta, o sea, que yo pueda tener la habilidad o pueda entender el propósito para hacer, o sea, pueda ser apta yo para poder hacer la voluntad, o sea, toda obra buena tiene que estar vinculada a la voluntad de Dios. Haciendo en Él, en vos, o sea, que Él haga en mí, que Él haga en Cherry, que Él haga en usted, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, el Señor tiene una voluntad agradable para usted, para mí. Pero esa voluntad de Cristo, aquí es cuando ya podemos empezar, cuando yo entiendo que mi fe, ¿cuál es mi fe? La posición de la fe con la voluntad de Dios, es que cuando yo tengo fe y yo tengo ese espacio, ese libre acercamiento al trono de la gracia, yo como hija de Dios, creo que Cherry, todos aquí, podemos tener, como el papá, cuando tienen un negocio o algo, papi, ¿usted qué opina de esto? Vieras que quiero hacer un negocio, ¿usted qué opina? Usted como persona mayor que yo, ¿qué opina? También podemos hacerlo con Cristo. Amén. Yo nunca me acerqué y le dije, Señor, esto que tú has traído, ¿para qué es? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el propósito de ti para mí y para mi esposo también en ese momento? Entonces, como les estaba diciendo, cuando yo no entiendo que mi fe tiene que estar vinculada a la voluntad de Dios, cuando yo no acepto esa realidad de que no todo el tiempo Cristo va a hacer lo que yo quiera o el Espíritu Santo va a hacer lo que yo desee, se abre una puerta donde entra la incredulidad, entra la soledad, donde entra la queja, donde entra la duda, donde entra el temor. ¿Por qué les digo la soledad? Porque yo decía, es que si yo hubiera conocido a Cristo antes, hubiera podido tener más herramientas, más conocimiento, y lo que yo quería se hubiera hecho. Yo pensaba así. O sea, llegó un momento, hablando en mi corazón, que yo pensé así, en esas madrugadas que no dormía, yo pensaba, es que y yo me acuerdo que yo decía, es que si yo, tal vez como la pastora, o sea, con más tiempo, hubiera tenido la posibilidad de orar diferente. Pero no era orar diferente para que Dios cumpliera su voluntad, sino para que Él hiciera lo que yo quería. Entonces yo decía, si hubiera tenido unción, si hubiera tenido el tiempo para adquirir la unción que el Espíritu Santo me da, porque yo agarraba esa palabra que si tú le dices, si tuviera fe como un grano de mostaza y le dices a la montaña, muévete, se iba a mover, es que se tenía que cumplir lo que yo decía.
porque él me decía que mi palabra tiene poder, pero es que ese poder proviene de él, no es Mariane, es Cristo, es el Espíritu Santo a través de mí, para cumplir su voluntad, para cumplir el propósito que hay en usted, que hay en mí. Entonces, ese fue el peligro que yo corrí, de no saber la diferencia entre fe, voluntad de Dios, y ahora que estábamos conversando, la unción. O sea, son tres cosas que todas juntas es un boom. Todas juntas sí, pero que al entender yo que lo primero, o sea, ahora sí, yo soy servidora, yo tengo que estar anuente a lo que mi hermano necesite, en oración, en ayuno, orar fervientemente por las almas que están atadas, todo eso. Pero si yo descuido mi fe, si yo descuido el día a día levantarme y decir, Señor, yo creo en ti, o sea, declararlo todos los días, Señor, yo creo en ti, Cristo, yo creo que tú viniste a este mundo a morir por mí, yo creo que tú eres real, yo creo que tú me amas, yo creo que tú tienes un gran propósito para mí. O sea, decirle, alma mía, o sea, llegar al momento de decir, alma mía, alaba a Jehová, Él es el que te ha dado la vida, el que está ahí para usted. Entonces, hoy quiero que, tal vez no sé cuánto llevamos, porque es más que esto, el tiempito, Tal vez alguien era como, más que todo quería compartir esta enseñanza con ustedes, para que reflexione y pensemos un poco. ¿Yo he caminado en la voluntad de Dios o he caminado en el yo? Me ha faltado la fe por un descuido del conocimiento, porque por falta de... Estamos pidiendo algo y no responde Dios, pero vea. Porque pedimos mal. Ay, y nos agarramos, se me acaban y nos agarramos la palabra, pide y se os dará. Sí, Porque se me vino uno que quería compartirlo. Ajá. Hay uno, no recuerdo la cita bíblica, pero también yo he visto que la gente se aferra y se apega mucho a ese versículo, que dice, pide creyendo al Padre y todo lo que pidieres creyendo se os dará, será hecho. Pide creyendo, entonces la gente dice, bueno, si yo creo tal cosa, Dios me lo va a dar porque lo estoy creyendo, y tal vez lo que estamos pidiendo, Dios no es la voluntad de Dios, como dice este otro, pedís y pedís mal. Entonces pienso que también la gente se apega mucho a ese otro versículo. Viene la decepción. Es una decepción. Si eso que le estoy pidiendo al Padre no sucede, y me aferré a este versículo, me voy de la iglesia. Sí, y no sucede, entonces ¿qué pasa ahí? Como uno diciendo, bueno, esto que dice la palabra no es cierto, porque yo pedí algo creyendo y no sucede. Echamos la culpa a Dios de algo que no es la voluntad de Él. Que dice la hermana Anita que a veces le echamos la culpa a Dios de algo que no es la voluntad de Él, sino la mía. Por no responder o respaldar. Por no responder o respaldar. No, y cometemos el error, porque yo le puedo decir, dijo Emma, yo me zafé de la cruz y Cristo me agarró. Porque yo ya iba volada. O sea, por ese error que cometí de creer que como Dios no había hecho lo que Él decía a mí, yo decía ya, vea, hermanos, y gracias a Dios por la gracia, por la paciencia, porque el Espíritu Santo es paciente, es la persona más paciente que existe, porque yo me acuerdo que yo duré demasiadas madrugadas diciendo, Señor, pero tu palabra. Y yo me acuerdo que yo lloraba, y yo decía, pero ¿por qué? Pero ¿por qué a unos y a mí no? Porque a unos sí se les cumple lo que dicen, o sea, es demasiado difícil cuando usted ya le da ese espacio al enemigo y entra en esa duda, en esa incertidumbre, y es un borbandeo a la mente que no te deja dormir, no te deja descansar. Y se me olvidó el versículo que decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Dejó a la tira el versículo porque mi mente estaba tan atribulada, es una tribulación en tu mente de que por qué lo que yo dije no se cumplió, qué pasó. Y es que, como dice la palabra de Dios en Santiago, pedimos mal. No le decimos, Señor, en nuestra oración, Padre, te presento. También es eso, que no presentamos nuestros proyectos, no presentamos nuestras peticiones con, Señor, que se haga tu voluntad. Y yo, Señor, a mí me gustaría que sucediera esto, si es tu voluntad, sí. Si no, no, porque
¿De qué me sirve, digamos, si yo le pido al Señor un carro y no me lo da y yo estoy y me da un carro y es que el Señor no me lo da y hago lo imposible, perdón, para que Dios me lo hago un préstamo, va y me accidento y quedo endeudada y en el y sin carro sí. Sí. Entonces hay muchas situaciones que uno no ve que son la voluntad de Dios. Así me pasó un día de estos que iba para un lugar y no se dio. En otro momento dijo la otra mejor, la verdad que el espíritu de conmiseración se le hace un vicio a uno cuando uno no renuncia a él. Sí, no, ¿por qué me pasa esto? Qué desgracia, qué vida más miserable. Esa es la realidad. Porque a mí. Porque a mí. Porque los demás son felices porque y yo no. Ellos sí, yo no. Ay, sí. Para eso, sí, no, fatal. Entonces, yo me acuerdo que ese día yo me senté y dije, bueno, no. Digo, no fui. Y el Señor, tú sabrás, me iba a pasar algo, un accidente. Me vine para el ayuno, vine a recibir. ¿Pasó algo que malo con que no fuera allá? Pues no pasó nada malo, porque lo puedo intentar otro día, ir a lo que iba a hacer un examen. Entonces, lo puedo intentar otro día, si Dios lo permite, su voluntad. Él sabe por qué no me ha permitido que eso no se dé, ¿sí? Voy a dar un testimonio con respecto a lo que... Sí. Amén. Vamos a pasarle el micrófono a la Vamos a hermana tener Anita. un momentito, un testimonio de una hermana que se encuentra acá con nosotros. Porque si no, ya les va a costar decir. Dios les bendiga. Quería compartir un testimonio, ¿verdad? Una vez cuando yo iba a sacar lo de la prueba práctica para lo de la licencia de manejo, yo le dije a Dios, Señor, si tú ves, yo así le dije, ¿verdad? Si tú ves que yo no estoy capacitada a recibir la licencia, pon todos los obstáculos que quieras. Y yo fui, hice la prueba y no me la dieron. No sé, no la pasé la prueba. Pero yo me venía riendo porque yo le pedí a Dios que hiciera su voluntad, no quisiera mi voluntad, pero en mi deseo sí yo quería pasar la licencia, porque obvio, moverse uno, ir, pagar, hacer todos los trámites, o sea, no es fácil. Y ya después en la próxima que yo ya quería tener la licencia, le dije, Señor, hoy sí necesito la licencia, por favor, que tu voluntad sea dame la licencia, por favor, porque es que yo decía, que sea él el que decida si yo estoy capacitada, porque a veces uno cree que uno sí puede, sí, en la fuerza humana, pero sí, algo iba a pasar que no me la dio esa vez, y ya después, como meses después, sí, ya la tuve, ¿verdad? Fue en el tiempo de él y fue la voluntad de él. Ahora sí, ahora ando en reglas, pero uno siempre tiene que pedirle a Dios que sea Él el que haga las cosas, no uno. Amén. Entonces, como dice la hermana Anita, esa importancia, y yo le quiero decir a alguien que está escuchando en este momento y que está pasando tal vez esta lucha de, Señor, yo te pedí y no se hizo. Y no recibí lo que pedí. Amén. Quiero decirte que la fe es algo que a usted y a mí como hijos de Dios nunca nos puede faltar. Amén. Porque sin la fe perdemos identidad, sin la fe perdemos camino, sin la fe perdemos fuerza y sin la fe nos morimos. Amén. Cierto. ¿Por qué? Porque no hay nada en este mundo que pueda llenarte, ni pueda llenarme a mí. Aún en el momento más doloroso de tu vida, solo Cristo puede darte ese gozo. Dice la palabra del Señor, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aún en la aflicción, en lo más doloroso que te haya pasado o estés pasando, solo la paz de Cristo puede estar. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que podemos no entender la voluntad de Dios, podemos no entenderla, es válido. Pero la fe nunca te puede faltar. Dice en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entendidos, muy bueno. O sea, hay que ser entendidos de la voluntad de Dios. No hay que ser como las vírgenes insensatas.
¿Por qué? Porque no hemos entendido cuál es la voluntad de Dios para conmigo. Entonces, por eso le traía como esos versículos como Mateo 7:21, como Tesalonicenses. Hay voluntades ya descritas. La voluntad de Dios es que Cherry y yo estemos siempre gozosas, aunque es difícil, pero hay que estar siempre gozosos. Dice que hay que orar sin cesar. Hay que dar gracias a Dios en todo tiempo y cuesta demasiado. Cuando yo no entiendo y Cristo, el Espíritu Santo no ha hecho lo que yo deseo, cuesta mucho darle gracias. ¿Por qué? Porque uno se ve en situaciones donde no puede salir y el enemigo te dice, nunca vas a salir de aquí. Pero cuando usted va, pasó 1 mes, 2 meses, 3, 1 año, y yo digo, ¿qué hubiera pasado de la Mariane de hace 1 año si no hubiera tenido a Cristo en su corazón y si no le hubiera dicho, Señor, yo sigo creyendo, lo único que no quiero dejar es de creer en ti? Entonces, quiero rescatar eso que nos ha dicho nuestra líder Sujei, que la fe es para sobrevivir. Realmente, esa fe que yo tengo como persona, Cherry, es para yo sobrevivir al día del día y saber que hay un Cristo que me ama, te ama, y a pedirle al Señor conforme a su voluntad. Y hay algo que también comprendí ya como para ir terminando y cerrando, es que la voluntad de Dios, como no es mi voluntad, va a doler en algunos espacios, va a dolerte la voluntad de Dios, porque a mí me pasó. Y recitamos mucho ese versículo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero es que para que Cristo viva en usted y yo, usted tiene que morir. Para que Cristo viva en usted, usted tiene que ser quebrado, tiene que ser procesado, tiene que dejar toda maña, toda idolatría, toda religiosidad, toda mentira, todo adulterio, toda fornicación, toda brujería, tiene que dejar eso atrás. Es que yo ya no podía ser, yo ya ahorita no puedo ser la misma Mariane de hace 1 año, y no puedo ser la misma Mariane de hace 2 años que aceptó a Cristo. Entonces, para que ese versículo se cumpla en mi vida, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, tengo que también yo, ahora sí, es una voluntad mía, decirle, Señor, hoy te cedo mi voluntad a la tuya, que lo que vaya a venir, seas tú ayudándome. Es que lo único que podemos decir, Señor, hace unos pocos días estuve pasando un momento muy difícil para mí, donde yo oraba, pero yo decía, Señor, ahora sí ya sé, y ya el caminito que viví en ese añito, te puedo decir que se haga tu voluntad, pero mi corazón sabía que yo no quería que sucediera nada malo con un resultado. O sea, yo no quería volver a vivir lo mismo. Yo no quería que se repitiera, porque yo decía, Señor, también dice la palabra del Señor, y quiero regalarle eso, que la voluntad de Dios para con usted y para conmigo no va a ser más, o sea, Él no va a traer más de lo que usted y yo podamos soportar. Amén. Entonces, quiero que se lleve eso, que lo que Dios permita en su vida no va a ser más de lo que usted pueda soportar. Si Dios le ha dado eso a usted o le ha permitido esa prueba para que usted aprenda y se fortalezca el Hijo de Dios que hay en usted, no va a pasar más allá. Cierto. Usted va a pasar ese desierto y después uno comienza a entender con el tiempo comienza a entender por qué pasan las cosas. Amén. Cierto. Entonces, que Dios me les bendiga. No sé si Cherry quiere agregar algo más o alguna de ustedes para hacer una oración. No, así estamos bien. Creo que el tema está muy bien explicado, muy bonito. La hermana nos ha abierto un poquito su corazón, nos ha contado, ¿verdad? Y creo que eso es de bendición, hay que valorarlo, ¿verdad? Porque pruebas pasamos todos y difíciles, pero es eso lo que nos sostiene, la fe en Cristo. Eso es lo que te va a sostener en el momento difícil, en el momento de prueba, en el momento de dolor. Ahí es donde también uno se pregunta y dice, ¿estoy yo preparado y dispuesto para aceptar la voluntad de Dios? Aceptarla, porque puedo tener fe, pero la acepto. Pero cuando veo que está sucediendo lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, es ahí, si ama, es ahí donde uno se da cuenta, como dice mi hermana Su, que
uno se da cuenta si uno está amando de verdaderamente a Dios, si tengo a Dios como en primer lugar. No, si y usted soy se pregunta, Señor, yo te amo, Sí. Señor, yo te amo, pero Él no se pregunta, Él me ama con un amor ágape, incondicional, para Él no hay, y yo sí, yo condiciono el amor de Dios. Entonces se me venía esa pregunta, Sí. ¿estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? ¿Estamos Amén. preparados para eso, Para eso. para aceptar esa voluntad? Pues como decía el versículo que leímos, todos me dicen Señor, Señor, Cierto, pero no todos están dispuestos a aceptar mi voluntad. cierto. Entonces sí, Explique analizarlo. por qué estamos aquí, ¿verdad? Estamos, en construcción. sí, un anuncio, un pequeñito anuncio. Estamos acá de este lado, en este sector, el día de hoy, porque, bueno, ya creo que todo en varias transmisiones lo hemos comentado, les hemos compartido que nuestra iglesia está en construcción. Zorobabel. Estamos con el proyecto Zorobabel y por el lado allá donde está el templo, está en construcción, hay como ya Estructura levantada. estructuras levantadas, también hay unas que se han quitado porque se está como construyendo alrededor de lo que ya está construido, de lo viejito. Una reconstrucción. Ajá, pero estamos levantando ya una obra nueva y bendecimos a esos varones Amén. del reino, esos sacerdotes que están trabajando la obra del Señor. Entonces, por eso el día de hoy, tal vez no sé si se ¿Quién escucha, sabe cuántas veces nos van a ver en escenarios Ese, diferentes. sí. Estén preparados porque podemos, qué sé yo, voy a estar aquí y el otro domingo en otro lado, En una casa de un siervo. Sí, Me inviten a tomar café. de Nos repente invitan. nos invitan a tomar café y vamos a hacer la transmisión a alguna casita, Pero ya alguna nos hermana. Ya nos invitaron. Ay, qué bonito. Oiga, A ver. pronto vamos a estar en el altar de Pronto oración. vamos a estar en el altar de oración de la hermana El cuartito Anita, que tiene en en la su casa. casa de Anita, sí. Entonces, creo que sí, ya podemos ir concluyendo, sí. Está muy Bueno, bonito entonces, el tema. ajá, nos pueden dejar sus peticiones de oración, hermanos. Aquí ya vemos un cuerpo de Cristo que está anuente para usted. Nos pueden enviar mensajitos por Messenger de peticiones que ustedes tengan, que nosotros vamos a estar orando para que Dios haga su voluntad en esa petición que usted tiene y sobre todo para que esa fe nunca desfallezca, ni mengue, ni baje ni un poquito, que más bien crezca día con día en su vida. Amén. Y en cada uno de ustedes, en esos sacerdotes, en esas mujeres que son usadas por Cristo, el que está viniendo y aún el que todavía no aceptaba a Cristo. Tengo que decirte que seguir a Cristo es la mejor elección que hay. No hay, vea, en un momento de dolor, no hay palabra humana, no hay abrazo humano, no hay nada humano. La gente puede desgastarse diciéndole a usted todo lo que usted quiera, que tal vez hasta después ni se acuerde de lo que le dijo. Estoy contigo. Ajá. Y uno solito. Sí, Qué siente la difícil. soledad. Ajá. Entonces, esos espacios Dios los llena. Entonces, en esta hora quiero que cierre sus ojos ahí donde usted está. Vamos a levantar aquí las que estamos, siervas del Señor, un clamor para que toda persona que esté pasando por una prueba o una aflicción, un problema financiero, un problema de salud, Matrimonial. algo matrimonial, ¿verdad? Enfermedad, que sea Dios haciendo su voluntad en su vida. Que sea Dios trayendo a través de su Espíritu Santo esa voluntad en usted, en esta situación, y que su corazón pueda encontrar la paz en Cristo y entender que esa es la voluntad de Dios, porque cuando usted la acepta, llena todo. Cuando usted acepta la voluntad de Cristo, hay una paz que el enemigo no te la puede robar. Entonces hoy vamos a orar y a pedir por eso. Amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo, estamos aquí, Padre, con mi hermana y mi hermano. Dice tu palabra que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás ahí. Hoy primeramente reconocemos tu poder, reconocemos tu señorío, reconocemos que tú eres Rey de naciones, amado Padre. En esta hora yo vengo poniéndote, amado Espíritu Santo, esta situación, este problema, Padre, en el matrimonio, en las finanzas,
en la salud de mi hermano, en su familia, Padre, todo problema que esté, Padre, en su familia, en su casa, en su hogar, que seas tú tomando el control de él, amado Espíritu Santo. Hoy te vengo pidiendo, Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de mi hermano que está en ese lugar. Hoy te pido, amado Padre, que todo aquello que esté estropeando tu voluntad cae por tierra en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Padre, que la libertad de Cristo viene, Padre, en la vida de cada hermano y que pueda comprender, Padre, bajo tu voluntad el propósito que tú tienes para él. Asimismo te pido, Padre, esa fe inquebrantable, esa fe, Padre, que a pesar de las circunstancias el enemigo no pueda aprovecharse, Padre, de ella, y que sigamos creyendo, Padre, y que tú pongas un calzado, Padre, de bronce y de cobre en cada uno, Padre, que no se puedan desviar ni a la izquierda ni a la derecha. Hoy te pido, Padre, que todo dardo del enemigo a las mentes, Señor, que esté atribulando a mi hermano, que le haga pensar que el Espíritu Santo no está con él. Hoy te pido, Padre, que seas tú trayendo respuesta bajo tu voluntad en el nombre de Jesús. Hoy declaramos y sellamos esta oración, Padre, con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así quedamos despedidos, mis amados hermanos, y los esperamos el próximo domingo. No, el próximo domingo. Ah, no, disculpen. Tenemos, ¿puedo decirlo? Sí, lo de las mujeres. Sí, anuncio. Bueno, como anuncio, ¿lo anuncio? Bueno, el próximo domingo 21 no va a haber podcast, porque aquí en Iglesia, Impacto de Dios, vamos a tener una actividad que es como una reunión, una tarde de café de mujeres. Entonces nos veríamos. Vamos a transmitir la palabra para que ustedes sepan que no va a ser el podcast, pero sí vamos a transmitir la palabra para que aquella mujer, para mujeres. Entonces, el lema de ese día es mujer de cumplimientos. Presencial es bienvenido la que quiera venir, para todas las mujeres. Para todas las mujeres, la que desee venir A las 2 de la a tarde. las 2 de la tarde puede hacerse presente aquí. Ahí hay un cafecito para usted, o si no, lo ve por la transmisión. Entonces, el lema es mujer de cumplimientos, el fuego vuelve a arder. Entonces, nos vemos de hoy en 15. Despedidos y Chao. que Dios me los acompañe y el Señor los bendiga y los guarde. Amén.